Yo tenía 7 años cuando fui sobreviviente de abuso. Fue una persona también igual de la misma manera cercana a mi entorno familiar. Y lo más duro, y que es lo que yo trato de hablar mucho, es que yo creo que mi historia hubiera podido ser diferente si yo hubiera sabido qué era el abuso. Muchas veces los abusadores lo que logran hacer es precisamente apagar eso, esa posibilidad de decir lo que está sucediendo para que vuelva a suceder una y otra vez. Hay muchas alertas del comportamiento que empieza a cambiar en un niño o una niña víctima de abuso, ¿no? Una de las más comunes es orinarse en la cama. Somos madres abnegadas, pero no tanto. Este podcast se basa en nuestras opiniones, experiencias personales y anécdotas de vida. No reemplaza el consejo profesional ni pretende ser una guía universal. Tómalo con humor y corazón. Hola, hola, madres abnegadas, ¿cómo están? Bienvenidas a un capítulo más. El día de hoy tenemos una invitada especial. Vamos a hablar de un tema muy importante que nos preocupa mucho a nosotras las madres y a todos en general, que es el tema de abuso infantil y bullying. Sí, la verdad es un tema incómodo, a veces como padres nos cuesta hablarlo, pero es bastante necesario. Sobre todo hablar con nuestros hijos de límites, generar una confianza con ellos para que nos cuenten y también poder y saber detectar cualquier posible señal de abuso. Así que para eso tenemos a Manuela Camacho, nuestra invitada de lujo. Ella es periodista, activista y comunicadora. Ha dedicado gran parte de su trabajo a visibilizar la violencia y promover la prevención. Bienvenida, Manuela, gracias. Gracias, qué lindo recibimiento. Gracias, chicas, por invitarme. Muy contenta de estar acá. Y sí, qué importante que en comunidades de padres de familia se hable sobre estos temas. Sí. Manuela. Para ti, tú que ves estos temas, no sé si diariamente, pero que los conoces, ¿te es difícil investigar, conocerlos? ¿Cómo logras poder transmitir y no a veces derrumbarte? Porque de hecho Es complicado. puede ser fuerte. Sí, bueno, son temas sensibles, ¿no? Sobre todo porque tienen que ver con infancias, que es una población muy vulnerable, ¿no? Cuando, sobre todo, yo trato temas de violencia y de abuso en general, pero siempre es un poco más delicado cuando toca temas de abuso en la infancia, que es cuando piensas en las personas más desprotegidas, que además no tienen cómo defenderse. Y porque además cada una de nosotras ha sido niña, ¿no? Entonces piensas mucho también en tu niña interior, y bueno, en el caso de ustedes que ya son madres, y yo que quiero ser madre también, pienso en a qué mundo estoy trayendo a mis hijos, ¿no? Sí, pues. Entonces sí es difícil, pero creo que el convertir tu historia y tus vivencias en algo fuerte que además ayuda en algo, hace que se resignifique el dolor y la dificultad de afrontarlo para aportar algo que se necesita en nuestra sociedad. Claro. Es cierto, Manuela. Y cuéntanos un poco acerca de ti, cómo así iniciaste este gusto por el periodismo y por especializarte en este tema en particular. Bueno, yo siempre supe que quería ser periodista desde niña, porque mis dos papás son periodistas y yo crecí entre sets de televisión, mi papá trabajaba en televisión, entonces yo sabía que quería dedicarme a esto. Yo quería contar historias. Ya entré directamente a la universidad sabiendo qué quería hacer y todo, pero el periodismo es una rama de la comunicación que es muy amplia. Muy ¿no? amplia, claro. Pues Sí. después uno empieza a elegir en qué se quiere especializar. Claro. Yo no lo tuve tan claro hasta que ya empecé a involucrarme un poco más con temas de violencia de género, de violencia hacia la mujer, de igualdad de género, de mi historia personal, ¿no? Y de los temas que me interesaban y que de verdad me movían por dentro. Y es algo que incluso hablo mucho de las charlas vocacionales, ¿no? Para encontrar mi especialidad yo busqué qué era lo que me removía de verdad, lo que me generaba indignación o que me generaba realmente algún sentimiento movilizador. Y es así como decidí especializarme en violencia de género. Y en cuanto a violencia sexual, agresión sexual en infancias, ¿cuáles son las cifras en el Perú? ¿Las tienes o más o menos Sí, bueno, alcance? es bastante elevado, ¿no? Lamentablemente no son solamente niñas, son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sobre todo en esa etapa temprana de la infancia.
Es alarmante saber también que en el 90% de los casos el abusador, el perpetrador está dentro del círculo familiar. Oye, eso es horrible, Sí, ¿no? eso es algo muy importante de que se diga, de que se abarque, porque se tiene una idea a veces de que los abusadores son personas, tenemos una idea de que son como personas monstruosas que aparecen detrás de los Claro. árboles, ¿no? Como algo medio así de cuento. O que hasta puede ser algo de terror. agresivo, tipo, a veces no Que la empieza, violencia ¿no? tiene que ser sumamente brusca, cuando en realidad los ciclos de violencia, sobre todo que empiezan a suceder en la infancia, son muy silenciosos, muy manipuladores y suceden la mayoría de veces a vista y paciencia de la familia entera, sin que el niño o la niña pueda decir nada. Claro. ¿Y alguna vez tú has tenido alguna experiencia personal relacionada al tema de violencia? Sí, bueno, de hecho yo lo cuento bastante cuando doy este tipo de charlas, que yo soy sobreviviente de abuso infantil. Entonces, si bien no es algo que doy todos los detalles porque siento Claro, que es algo realmente personal sí igual, es ¿no? algo que no es necesario, sí cuento estas historias sobre todo a los padres para que estén atentos, para que se den cuenta que este tipo de vivencias son transversales a la mayoría de las familias, ¿no? Y que son temas que durante muchos años no se han hablado, ¿no? Yo tenía 7 años cuando fui sobreviviente de abuso. Fue una persona también igual de la misma manera cercana a mi entorno familiar. Y lo más duro, y que es lo que yo trato de hablar mucho, es que yo creo que mi historia hubiera podido ser diferente si yo hubiera sabido qué era el abuso. Claro. Porque un perpetrador de abuso le dice al niño, no le va a decir lo que está haciendo, no le va a añadir una connotación negativa. Le va a decir siempre que es algo normal, que es algo natural, que es algo esperable. Y le va a pedir siempre que lo mantenga en secreto. Entonces, si un niño o una niña tiene noción de lo que es el abuso y empieza a vivirlo o hay algún intento de, es capaz de reconocerlo e identificarlo. Yo no puedo nombrar, no puedo ponerle palabra, etiqueta, algo que nunca se me ha dicho qué es, ni siquiera sé que existe. ¿No habías tenido esa conversación No, con porque algún en familiar? en mi época no eran temas que no se hablaban mucho, ¿no? O sea, generalmente lo que suele pasar es que las familias piensan que esos temas los habla el colegio piensa que los habla la familia y entonces se queda en un vacío en el que nadie aborda. O pasa que también creen que es muy chiquito para hablar, ¿no? Exacto. O por todavía ejemplo, no, va a llegar un momento. algo que yo recuerdo mucho como niña y creo que se hace todavía es insistir para que el niño salude, ¿no? Que salude al tío, que salude a no sé quién, y a veces como que, pero dale besito, pero no sé qué. Entonces como que creo que a veces ponemos como el deseo del adulto por encima del deseo del niño y no enseñamos a nuestros niños primero respetar sus propios deseos. No tengo ganas de dar un besito a un desconocido o un abrazo, ¿no? Y también límites, ¿no? Sí, son muchas las conductas, pero yo sí creo y sostengo que una de las principales es decirle a los niños qué es el abuso, ¿no? Ok. Como yo siendo niño no puedo identificar a un oso polar si nunca me han dicho, mira, los osos polares son así, son criaturas de este tamaño, suelen ser de color blanco, tienen estas características. Entonces, si yo veo, vivo, presencio, no puedo saber qué es si no estaba, sobre todo en un niño que está recién armando su ideario del mundo y su vocabulario, no puedo saber, no sé cómo denunciarlo. Si uno, no sé qué está mal y dos, no sé qué está pasando. Entonces, la vivencia que compartimos muchos de los sobrevivientes de abuso infantil es que recién años después, cuando en mi caso ya era adolescente y me hablaron de ese tema, dije, Esto eso era. No era normal, no era natural. No era normal, no era natural. Y era algo que yo tenía o hubiese podido tener la chance de decirle a alguien en su momento, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, claro, tú nos comentas que tenías 7 años. Mencionas que también era alguien de tu círculo familiar, o sea, estás comentando que era alguien cercano a ti y que recién en la adolescencia pudiste reconocerlo. Darle un nombre, ¿no? A la situación. Claro, de hecho, muy duro en transmitirlo también después de tantos años. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Sí, bueno, creo que es duro porque uno sobre todo piensa mucho en, bueno, en mi caso, al menos yo pensaba en mis papás, ¿no? O sea, no quería como culparlos de lo que había pasado, pero a la vez tiene sentimientos encontrados Sí, de te entiendo. por qué fui una persona, por qué nadie se dio cuenta, por qué sucedió ante los ojos de todas las personas y nadie lo vio venir, ¿no? Obviamente en mi historia personal viene cargada de otra serie de cosas que hicieron que no se pueda identificar a tiempo, pero, y también por eso hago mucho activismo de injerencia en esto, en mi caso lo que determinó
que el abusador me escogiera fue el haber visto la ausencia, ¿no? de alguien que esté pendiente de mí. Mi mamá estaba muy enferma, mi familia estaba muy atenta de ella y entonces... Eras vulnerable. Exacto. Esa fue la diferencia entre, digamos, las infancias a las que esa persona tuvo acceso. Vio una que era vulnerable, Era que como estaba, fácil de cazar. porque estas personas son estratégicas y manipuladoras y saben cómo llegar. Por eso es que abogo tanto por la presencia de los padres y de las madres en la vida de sus hijos. ¿Y cuál es, por ejemplo, tú cuentas que un factor importante para que el abusador escoja a su víctima es la vulnerabilidad, ¿no? Sí. ¿Cuáles podrían ser esos otros factores? Bueno, el que lo vea primero una persona que no sabe establecer límites, ¿no? Ok. Suelen ser de repente niños, niñas que no se les ha enseñado, que tienen la posibilidad de decir que no, ¿no? Porque un poco como lo que tú decías, Faride, cuando somos niños se nos enseña mucho a que la educación va de la mano con el complacer a la adultez. Entonces, todo lo que el adulto te dice tú lo tienes que hacer porque si no eres un malcriado, Claro. porque si no eres un niño engreído, mimado, y eso un poco como que trastoca lo que el niño o la niña siente que de las maneras que tiene para defenderse y responder al adulto. Es importante decirle que siempre tiene el derecho a decir que no a algo que no le gusta, así sea un abrazo, así sea un beso, lo que sea. Establecer límites con su cuerpo, ¿no? Y para eso es importante aprender a nombrar las partes de su cuerpo, ¿no? En muchas familias sucede que siempre es la galletita, Claro. ten cuidado La con tu cosita, florcita, tu cosita. Entonces yo no puedo hablar con propiedad de abuso o de lo que me está sucediendo o de si alguien está amenazando o estoy sintiendo algo en alguna de mis órganos sexuales y reproductivos privados si no sé cuáles son, cómo se llaman. Claro. Y decirle también eso, son privados, son tuyos, nadie tiene por qué tener acceso a ellos y tienes derecho a decir que no. Y si alguien pretende vulnerar esa intimidad, me lo cuentas inmediatamente. Con los adultos no se tienen secretos. Eso de te voy a dar un chocolate, pero no le digas nada a tu mamá. Empieza como algo inocente, pero hace que el niño pueda normalizar que hay cosas que son entre un adulto y un niño. Con los adultos, los niños no hay tienen secretos. secretos. Claro. Y entre estas personas que tú dices que están atentos a los niños que están un poco vulnerables, ¿cuáles podrías catalogar como las que podríamos tener más en alerta, digamos, ¿no? Para tener una idea. Profesores, tíos, más o menos, ¿qué personas deberíamos siempre estar como un poco más atentos, por así decirlo? En realidad no hay un perfil. El Ya. abusador puede te puede apuntar Cualquiera. cualquier niño o niña en general, porque va a encontrar la manera de manipular. Pero es un poco menos común que en personalidades, por ejemplo, ¿no? Que sean un poco más abiertas a contar lo que les pasa todo el tiempo o que sean muy pegadas a los papás que tengan o a los papás muy presentes, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Si una profesora sabe que hay un niño o una niña que en particular sus padres, por ejemplo, trabajan mucho, no es una culpa, ¿no? Claro, O sea, no hay que padres tienen que ponerle trabajar. exacto, tienen que trabajar para sostener la vida de ese niño. Claro. Pero, por ejemplo, si sabes que son, en particular un caso en el que los padres están muy ausentes y de repente está el cuidado de otras personas externas en la familia, ahí hay que tener un ojo adicional, ¿no? Ya. Lamentablemente, una de las figuras que suele aparecer es la del padrastro o el tío, ¿no? Entonces, siempre en las reuniones familiares tener cuidado con dónde están los niños. Yo me acuerdo que a mi edad era súper común que, por ejemplo, navidades, fiestas, lo que sea, los papás y luego un cuarto jugando, claro. y los hijos, sabe Dios dónde están. Estaban en un cuarto por allá jugando y los chicos, están jugando, son chicos. No, ¿dónde están tus hijos? ¿Con quién están? Sí. Están en un lugar visible para mí. Sí. Y con esto no quiero decir que los padres no tengan derecho al ocio, porque obviamente sé que es supremamente agotador. Sé que quiero tomarme 5 minutos. Pero si vas a llevarlos a un evento donde hay adultos, conocidos o desconocidos, ojo, no se confía en nadie, ni en tu hermano, en la familia. Lamentablemente, la persona menos esperada puede ser un Yo perpetrador. toda mi vida he estado en contra, puedo estar exagerada ya, pero yo siempre he estado en contra
de llevar a niños, a tus hijos, a reuniones de adultos que no son reuniones familiares, ¿no? Si yo como tengo una salida en la noche y llevo a mi hijo, ¿no? Como que no, ¿por qué vas a...? Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban en el nido y había estas reuniones de papás y ay, no tengo que dejar a mi hijo, y llevaban a sus hijos. Entonces, ahí los papás toman, ¿no? Conversan también de temas que no son apropiados para niños. Entonces, ¿para qué llevarías a tu hijo? Entonces, creo que hay que tener también en cuenta, cuidado, qué lugares son para niños y qué no, ¿no? Sí, o bueno, y obviamente si hay circunstancias, obviamente porque son realidades muy distintas las de cada uno. Justo es lo que iba a decir. Si alguien no puede dejarlo y lo tiene que llevar, siempre estar pendiente. Sí, por ejemplo, yo creo que ese tema es muy particular de cada familia, porque en realidad, por ejemplo, en Europa no tienen con quién dejar a sus hijos y los llevan a todos lados y no tiene nada de malo porque los papás están presentes y están siempre chequeándolos. Entonces, yo creo que eso es un tema muy particular de cada familia, cómo lo maneja, pero lo más importante acá es que los papás estén presentes, Atentos. que conversen con sus hijos, que tengan esta barrera en la cual no existe el temor a contarle a la mamá o al papá algo que pasó. Yo al menos siempre trato de decirle a mis hijos que me cuenten, que no hay secretos conmigo, pero hay que crear ese vínculo, esa confianza, ¿no? Así es. Ese colchoncito. Ni siquiera pensemos tan en Europa, no pensemos en la mayoría de los peruanos. Sí, también. No tienen el No cuidador o alguien que les ayude. para tener un cuidador. Y entonces sí es importante establecer que si los niños tienen que estar en un lugar donde hay adultos, y es que de verdad es tan común, o sea, ni siquiera teniendo no la posibilidad económica. Navidades yo me acuerdo siempre, o sea, y los niños jugando en un cuarto y lo que sea, y está bien, pero siempre el papá, Pero como que chequeando, ¿no? Atento. Claro. estar presente, dónde está, con quién está. Exacto. Y sobre todo que sepan que en cualquier situación de alerta, y para eso es importante que al niño se le diga cuáles son las situaciones de alerta, acuda a un adulto, así seas tú, así sea cualquier persona, pero que diga, que levante la voz de lo que sucede, porque muchas veces los abusadores lo que logran hacer es precisamente apagar eso, esa posibilidad de decir lo que está sucediendo para que vuelva a suceder una y otra vez. O suceda una única vez, pero esa persona pueda salir impune de que nunca nadie se... Se queda callado, el niño no. Y muchas víctimas de abuso lo cuentan años después. ¿Y cómo así lo cuentan? ¿Cómo, por ejemplo, tú cómo lo contaste? ¿Cómo fue el detonante que lo contaste? Bueno, hay muchas señales post-abuso que además son importantes que también los padres conozcan, que tienen que ver con maneras en las que el cuerpo empieza a expresar eso que la boca no puede decir, ¿no? Eso que tú aún no logras verbalizar. Hay muchas alertas del comportamiento que empieza a cambiar en un niño o una niña víctima de abuso, ¿no? Una de las más comunes es orinarse en la cama. Los niños hasta cierta edad, obviamente cuando están todavía teniendo control, Claro. ¿no? De cómo aprender a ir al baño y no, etcétera. Pero ya cuando un niño es un poco mayor y sigue orinándose constantemente en la cama, muchas veces los padres se molestan, se ofuscan terriblemente. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? No puedes aprender. Claro, ¿qué está pasando si ella había aprendido. interés y por qué retrocede, ¿no? Y muchas veces, en muchos casos, diversos casos, esta es una alerta de abuso sexual. De una manera en la que el cuerpo está manifestando ese trauma, ¿no? Que ha atravesado. El orinarse en la cama es una de las señales más comunes y repetitivas de que algo no está bien. Cuando ya son con más ese grandes, niño ¿no? O esa niña cuando ya son más grandes. En mi caso seguía hasta la adolescencia. Entonces visitábamos a médicos, nadie sabía qué sucedía y claro, evidentemente, una de los tantos médicos abrió la posibilidad de que no sea algo físico, porque digamos que mis vías urinarias estaban perfectas, riñones, todo bien, y que sea algo psicológico. Y es la primera vez que se habla de abuso, entonces se abre una caja de Pandora donde tú dices, ok, empiezas a recordar. Porque los niños, y eso es algo también difícil del abuso, que cuando uno es adulto y atraviesa un abuso sexual, ya tiene una capacidad cerebral más desarrollada. Claro. Ya tienes recursos verbales bien más claros. Y para recordar, Ajá. cuando eres niño, el trauma, también sucede de adultos, tú lo sabes, pero el trauma hace que tú bloquees. Entonces hay muchos niños que han atravesado eso, pero no lo recuerdan, o lo recuerdan como chispazos. El trauma, para su cerebro, para defenderte del trauma, bloquea. Bloquea. Claro. Entonces tú, un niño, lo que suele pasar es que
tiene chispazos de que algo sucedió, pero duda muchísimo de si sucedió en realidad, de cómo sucedió. Entonces, es un trabajo súper complejo el reconstruir esos episodios de abuso, porque hay muchos, imagínate, si nos cuesta recordar cosas bonitas de nuestra niñez, como que tú quisieras acordarte, pero tu cerebro recién está formándose, Claro. tu capacidad de retener memorias, entonces peor aquellas que te generaron trauma y que tu cerebro bloqueó. Y que quiere olvidar, que quiere dejar pasar. Yo, yo tengo 2 hijos, ¿no? Igual que Yani, y siempre desde muy chiquitos les he hablado mucho sobre el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? No siempre. Y consentimiento, no solo para un acto sexual, ¿no? Porque ya son pequeños, pero del cuerpo, poner límites, ¿no? Si yo no quiero dar un beso, no doy consentimiento. Y el consentimiento solamente puede ser entre pares, ¿no? Exacto. 2 adultos o 2 niños, ¿no? No puede ser adulto-niño. O sea, siempre les he hablado de eso desde pequeños, ya ahora más aún porque son grandes. Y me parece que es importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos hacer para generar confianza con nuestros hijos? Para que nos cuenten, si les pasa, si les llegara a pasar algo, nos cuenten. Sí, es importante para evitar el abuso, pero también para forjar personas que no sean perpetradoras de abuso. Y eso sí que se habla menos, porque sobre todo y estadísticamente sucede en los hombres, ¿no? Que son criados bajo una mirada muy machista, muy permisiva de todo lo que significa ser hombre, que una mamá, probablemente sin intención y sin maldad, termina a veces criando a un hombre que cree que tiene derecho por encima del cuerpo de las mujeres y que nunca se les pusieron límites en lo que era el respeto, el consentimiento, ¿no? La intimidad o el traspasar la privacidad de otra persona. Entonces, hablar de estos temas es importante. Un error que cometemos usualmente es que antes se hablaba mucho de la charla de sexualidad, ¿no? Siento a mi hijo y le hablo. Sí, exacto. Cuando mi hijo cumpla tanto, voy a tener la charla. Y la charla, si es una única, pues no sirve para nada. Porque desde que son bebitos, y eso es algo que es importante de entender como educación sexual, que a veces escandaliza a muchas personas por el término que está mal interpretado. Claro. La educación sexual integral empieza desde que ellos son bebitos. ¿Por qué? Porque el bebito también empieza a sentir estímulos en sus órganos genitales, en sus genitales, y empieza a los 3 años, por ejemplo, a darse cuenta que mamá y papá tienen genitales diferentes y empieza a hacer preguntas. Y cuando tú las respondes con responsabilidad, estás educando sexualmente a tu hijo. Y eso no es inculcarle temas relacionados a sexo. Sexualidad es una faceta muy amplia de nosotros como seres humanos. El sexo, lo que se relaciona con el coito, es algo diferente. Pero los padres muchas veces tienen ese temor de que si yo les empiezo a hablar de educación sexual, entonces voy a acelerar su deseo sexual y etcétera, y eso es estadísticamente falso. La educación sexual integral se tiene que practicar con los niños desde que son bebitos. ¿Cómo? Hablándoles precisamente de las partes de su cuerpo, del consentimiento, de las sensaciones, de en qué momentos y lugares es apropiado sentir esas sensaciones y en cuáles no. Y sobre todo porque muchas veces los padres, precisamente por ese miedo, prefieren privarlos de esa información, que no hace que la curiosidad desaparezca, simplemente que esa curiosidad se satisface en otro lado. Internet, amigos. Exacto, y ahí escucho a veces cualquier cosa, ¿no? Una información que de repente no es la correcta, ¿no? Y si reciben una información errada y se hacen una idea totalmente equivocada de lo que realmente debió ser. Por supuesto. ¿Cómo crees que los padres podríamos manejar esto de a pocos, pero de manera consciente? A veces no es tan fácil, ¿no? Creo que incluso de manera personal he intentado tener esta charla, como tú dices, y me ha costado mucho. Yo sí les hablo con los términos, les nombro las cosas como son. Incluso hace poco le nombré a mi hijito la palabra, ¿no? Pene, que siempre se le menciono porque yo desde chiquito sabía que eso era así, pero él me dijo, no, así no se dice porque es como que estás hablando como si fuera como insulto. Y me llamó la atención porque antes lo había escuchado y no me lo había dicho. Entonces de repente algo en su cabecita, algún niño, oye, no se habla así porque el papá en la otra casa no le habla así, y él ahora dice, no se habla así. Puede ser, no lo sé. Pero le dije, no, hijito, no tiene nada de malo, así se llama, así es como debe ser. Pero no les voy a negar que sí me sentí un rato en el fondo como cosita, como no incómoda, sino como unos nervios, unos pequeños nervios que ahorita escuchándote hablar, lo he revivido, ¿no? Entonces, ¿cómo los padres podemos
tratar de acercarnos a nuestros hijos y hablarlo de una manera tranquila, pausada, con los términos adecuados y no meter la pata, no sé, no es tan fácil. No, mira, lo primero que los papás tenemos que saber es que no tienen todas las respuestas y no tienen por qué tenerlas, ¿no? Nadie es una enciclopedia de salud sexual, reproductiva, o sea, imposible, Y ¿no? también tenemos nuestros propios issues que a veces tenemos que lidiar un poco. Que son herencias de cómo nos Ajá, criaron como nos a criaron. nosotros. Colegio Católico de Mujeres. No nos hablaban, me pecado. También, o sea, la primera vez que hablé de sexualidad era porque estaba en la lista de las cosas que tenías que confesar en el confesionario. Ay, Dios mío, sí, pues. Y bueno, y la típica charla que es muy biológica sobre la sexualidad. A ver, niñas, ¿no? Pene ingresa a vagina, igual embarazo, muy mal. Claro, no tengas sexo nunca. Vetado. Desde el enfoque de las ITS que te trauman, ¿no? A ver, te muestran unas imágenes horrorosas. Las tengo grabadas en ese. Si tienes sexo, vas a tener verrugas genitales, entonces nunca tengas sexo. Y los videos, todo era traumada. Entonces, ese enfoque tan punitivo y tan agresivo termina por no tener ningún resultado, ¿no? Porque eso no es disuasivo, digamos, si es lo que quiere, Claro, no voy a dejar de hacerlo. de que tengas relaciones sexuales, sino que las tengas desprotegido o con menos información, ¿no? Entonces, a tu pregunta de qué hacer, primero, aceptar eso, o sea, aceptar que es algo normal, natural y que vienen nuestras propias herencias de taras, tabús, de cómo nos criaron, que nadie nos ha enseñado a eso, ¿no? Porque hay algunas cositas que te dan pauteando cuando eres madre, mira, estos temas abordarlos así, pero incluso entre amigas a veces es como, ay, no sé cómo abordar este tema, no lo quiero decir, entonces no se habla mucho. Es verdad, sí, no es tan fácil, ¿no? Yo siempre he sido muy abierta y siempre además he hablado también con Jan y con otras amigas. Le digo yo a mis hijos siempre desde muy chiquitos, pene, vagina, tu cuerpo, ¿no? Bueno, vulva, mi hija sabe, vulva, la diferencia entre vulva y vagina, lo tiene claro y tal, ¿no? Y a veces cuando le contaba a otras mamás es, no, él todavía no está pensando, no sabe. Y yo, pero tienes que ir hablando de ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces hay papás, a los papás nos cuesta muchas veces. Sí, sí. Y el otro consejo que doy mucho cuando tenemos intervenciones con las familias es que aprovechen todos los estímulos del día a día, porque la sexualidad está en todas partes. Por ejemplo, cuando estamos viajando en la Panamericana Sur y ven un anuncio de una chica que está promocionando un taller mecánico Ya. y está en bikini. Claro. Ahí los chicos están teniendo una imagen, está ingresando una información de la imagen de la mujer, del cuerpo de la mujer cosificado, y puedes tú motivar una conversación o pueden de repente hacerte preguntas que tú vas a querer evitar, ¿no? Claro. Por ejemplo, o en una película, ¿no? Porque, nuevamente, educación sexual integral son muchas otras cosas. Entonces, en una película, cuando el príncipe está con la princesa, en, no sé, cualquier película de Disney, ahí estamos hablando de relaciones, de vínculos sexoafectivos. Y se puede hablar de ese tema con los chicos, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Cómo trataba el príncipe a la princesa? ¿Te gustó? ¿Y cómo reaccionaba la princesa? ¿Cómo era la relación de ellos? Conversar sobre ese tipo de comportamientos, sobre lo que están viendo en el día a día, que implica necesariamente involucrarte un poco más y hacer uso de todas las herramientas naturales y orgánicas que vayan surgiendo en el día a día con tus hijos. Para sentar natural también. Exacto, para tener de ahí conversación. Exacto, y no necesariamente decirle, a ver hijo, siéntate, te voy a decir, a veces, pregúntale tú qué te pareció o qué percibiste de esa escena o cómo te pareció la princesa, cómo se comportaba ella, ¿no? Y a raíz de eso surgen conversaciones interesantes que incluso pueden ser que tú te cuestiones un montón de cosas. Exacto. Me ha pasado que yo a veces siento que soy así muy progre y eso digo cualquier cosa que viene de mi colegio católico de mujeres y mis hijos me dicen, mamá, ¿qué te pasa? Y tienes como ya una conversación rica con tus hijos, ¿no? Y te das cuenta que ellos también pueden tener sus propias maneras de pensar y tal, ¿no? Y ahí no se enriquece. Y además generas confianza para que te cuente cualquier cosita. Es importante. Sí, a la primera, pasa también un montón. A la primera vez que los hijos tienen una pregunta sobre sexualidad, que la más clásica suele ser, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? La típica, ¿no? La típica pregunta. Es la típica, porque es de las primeritas, que surge de una curiosidad natural. Claro. Oye, ¿cómo nací yo? ¿Cómo vine al mundo? ¿Cómo naciste tú? Veo a una mujer embarazada. ¿Qué? Claro. Entonces, bueno, no hablar de la cigüeña. No, Claro, por ya, favor. Por favor. Ya no. Y dar una respuesta adecuada a cada edad sin bloquear la conversación, porque lo que muchas veces suelen hacer es, ay, hijito, eso no se pregunta.
Entonces, Claro. eso se queda en tu mente de que esas cosas con tus padres no se pueden hablar. Nuevamente, no quiere decir que no lo vayan a hablar. O sea, si tú piensas que porque tú le dijiste no se hablan, no lo van a hablar No, y contigo, nunca estás más, contra claro, equivocado. claro. Contigo no, pero con otra persona. Sí, yo me acuerdo que ya mi hijo ya tenía claro cómo se hacían los bebés. Hace fue hace como 2 años, 2 años. Y me dijo después en el carro, me acuerdo que me preguntó, como que hizo clic en su cerebro y me dijo, ¿tú haces eso con mi papá? Y yo, bueno, tu papá y yo tenemos una relación estable, los queremos, ¿no? Entonces, y eso hacen los adultos cuando consienten. Claro, Ahí lo dejé. también cuando los niños ven, es que yo y que me doy besos con mi esposo y dicen, ¡ay, qué Claro. real! Como te tapan los ojos, ¿no? Y claro, en esos momentos debo aprovechar y decirle, no, eso es algo natural, es algo bueno, ¿no? Y aprovechar, agarrarte de esos momentos que los niños hacen estos comentarios, está muy bueno ese consejo para hacerlo de manera natural, orgánica, fluido. Y de acuerdo a su edad, porque obviamente si tu hijo tiene 5 años, no le vas a decir, bueno, o no sé, depende de qué tan avanzada sea, pero, bueno, el espermatozoide ingresa en el óvulo que se fecunda. O sea, no, pues Tampoco, ¿no? claro. Pero no. Un lenguaje niño, ¿no? Exacto, hay respuestas adecuadas para cada proceso, Para cada etapa exacto, de su para vida. cada etapa de crecimiento y explicarles sin tabú, haciendo que sea un tema natural y sobre todo que no te tengan miedo o que no tengan miedo de hacerte esas preguntas. Eso, ¿no? Que no tengan ese temor de, pues imagínate que tú les dices, justo lo que mencionan, no, ese tema no se habla, entonces el niño ya no va a volver a tocar esos temas contigo. nunca más. Porque va a decir, no, mi mamá dijo que con eso, con ella no se habla, o mi papá, y entonces ya no les pregunto a ellos. Cuando tú quieres tener la charla, ya son adolescentes, ya la a todo. Ya no te van a escuchar. Ya a la información, incluso muchos ya pueden tener relaciones sexuales cuando tú les estás diciendo, hijito, cuando tú tengas... Ya sabe más que tú. Exacto. Una pregunta, Manuela. Un poquito ya cambiando el enfoque hacia no crear, estamos hablando como que no tener víctimas, ¿no? Pero no crear agresores. No solamente agresores en violencia sexual, sino también ponte, en el colegio, ¿no? Bullying. ¿Cómo hacemos, cómo que criamos niños empáticos y que si además ven algún tipo de agresión, no lo dejen pasar, ¿no? Claro, bueno, yo El famoso bullying. aquí hablo pues un poco desde la experiencia que tengo con colegios, porque claro, mi especialización es un poco más hacia abuso sexual, pero abordamos también todo tipo de abuso, que lamentablemente el bullying en los colegios es muy frecuente. Creo que no hay un solo colegio que yo haya visitado en estos 4 años que llevo trabajando en el tema en el que me hayan dicho no, en este Aquí colegio no. no hay bullying. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque En todos los colegios. sí, en todos los colegios sucede como parte de la interacción, vamos a decirlo de una manera para luego explicar por qué no es normalizada, pero sí natural dentro de la etapa de crecimiento de los adolescentes que están descubriendo su identidad, están descubriendo cómo relacionarse con el mundo. En niños también se da, pero es un poco menos frecuente que con adolescentes. Es un poco en la etapa adolescente en la que el bullying se da con mayor intensidad y con mayor violencia, ¿no? En los niños un poco más chicos todavía no se desarrolla ese distinguir entre humillar al otro. Claro, o ese hacerlo- puede ser un comentario sin querer, quizás, O ¿no? puede existir, pero no lo toman como tal, quizás, ¿no? O sea, de hecho, puede herir un niño pequeño a otro niño, pero de repente el otro niño, como todavía no ha madurado tanto su cerebro, etcétera, todavía está en etapa de crecimiento, lo siente como una ofensa, pero no le afecta tanto como un adolescente. Sí, o sea, igual sí es cierto que también se da en etapas Sí. inferiores, primarias, pero en secundaria es donde se vuelve un poco más violento, agresivo y reiterativo. A partir de los... Adolescentes, no, en realidad no, desde los 9 años. que todavía está en primaria. Sí, 9 años, a partir de los 9 es que abordamos temas ya de bullying, ¿no? Ya. Que generalmente tienen que ver, como les decía, con que el niño o la niña, uno, actúa mucho por imitación y repetición, ¿no? Lo que ve en casa o la forma en la que nos tratamos en casa o tratamos a los demás se repite. Si desde niños no les hemos enseñado sobre la empatía, el cuidado al otro, el respeto, el valor del sostener a la otra persona y no humillarla, es difícil que de adolescentes se los queramos exigir. Pero también pasa en que familias en las que no, digamos, imagínate, un padre, madre amorosos, estable, familia, digamos, convencional, hay agresores. Y ahí lo que pasa es que hay algo que está sucediendo con el niño que no puede transitar, verbalizar, decir, y que lo está queriendo expresar de esa manera violenta hacia los demás porque no entiende qué pasa con él mismo. Entonces, nuevamente, presencia de los padres, de los educadores y de los profesores, que suena súper idealista,
porque yo sé que es difícil, fácil, claro. pero cuando un niño generalmente abusa o ejerce bullying sobre otro, hay algo que también le está pasando a él, ¿no? Es un niño, ¿no? O sea, tampoco lo podemos todavía juzgar como una persona que está cometiendo un delito. Claro. Porque también es un niño que necesita atención, cuidado, que de repente no lo está recibiendo en casa y lo está gritando de otra manera. Eso no quiere decir que sean actitudes que se deban normalizar como antes, que decíamos son cosas de chicos, algo muy común que dicen los papás, pero cuando hablamos me dicen, pero señorita, pero eso les forja valor. Ah, claro, ser más fuertes. Sí, pero eso es normal porque la vida es dura. Y le digo, sí, pero el atravesar bullying no te forja más fuerte. Al contrario, estadísticamente las personas que han atravesado bullying durante la infancia o la adolescencia tienen más problemas de adultos, de autoestima, de ansiedad, de depresión, de relacionarse con los demás, incluso de conseguir trabajos estables. Entonces, es un trauma. Sí, es un trauma que tiene impacto directo en su personalidad, en la forma en la que se relacionan con el mundo. Entonces termina siendo absolutamente falso que realmente te haga más fuerte para afrontar el mundo. Claro, no, lo que ese dato. Sí, ¿no? Lo que te da fortaleza para afrontar la vida y para saber que no te debes dejar pisar por nadie es precisamente que tus padres te hagan sentir que eres una persona valiosa, valorada, que tienes derecho a decir lo que opinas, tienes derecho a establecer límites. El amor, el cariño, el cuidado a veces se confunde con la sobreprotección. Hay padres que prefieren no darla y terminan creando a chicos muy vulnerables o muy presas fáciles para ser víctimas de bullying. ¿Y cómo hacer para evitar? Bueno, sé que es complicado porque podemos caer en la sobreprotección. En todo caso, ¿cómo darnos cuenta qué alertas, así como en el caso de la violencia sexual que estábamos conversando y ahora que estamos en el tema de bullying, qué alertas deberíamos tener en cuenta los padres e incluso los profesores para darnos cuenta que este niño o niña está siendo víctima de un bullying? Sí, generalmente hay cambios en la actitud de la niña o el niño. Uno de los más comunes, no quiero ir al colegio. Ok. Es un cruce grande porque... Sí, pero una pequeña pregunta. O sea, porque a veces me pasa que mis hijos no quieren ir al colegio porque es lunes y no quiero ir al colegio, ¿no? Claro, será, ¿no? También, ¿no? Entonces, ¿cuánto es no quiero ir al colegio? Claro, depende un poco de cada contexto, ¿no? O si es muy repetitivo. Si es un niño que antes le encantaba ir al colegio. Porque a los niños a veces, o sea, sí, la flojera es natural, exacto. Sí. Pero generalmente es como voy a ir a ver a mis amigos y es como, no quiero ir al colegio. Claro, como que hay un quiebre. Y la mamá como que puede... Mundo siente igual, ¿no? Puede Te das ser. cuenta si es que el niño está de flojera o porque la mamá no quiere. siente. La mamá está muy conectada a los hijos. Yo creo que hay un factor ahí de sentimiento que si tu hijo te dice, no quiero ir al colegio y tú te das cuenta que es por flojera, bueno, ya como... Pero si tú sientes que hay algo que no es por flojera, sino es por otra cosa, Hay que lo vas indagar. a percibir. Eso es como que... ¡pic! Y lo puedes identificar si lo conversas. Es que hay muchos padres que no conversan con sus hijos. Es como, y a veces, exacto, y me dicen, pero es que no me responde. Es un niño o un adolescente. Entonces, Que te escuche nomás. es tu chamba que él te cuente. ¿No? Y es que, ¿para qué lo hago si no me responde? No, y sabes que también hay papás que dicen, no, es chacota, fue chacota, son chacoteros, está haciendo chistoso. cierto. Y no está haciendo quisqueazo, lo normaliza. Porque han sido otros bullies cuando eran en el colegio y para ellos era chiste lo que estaban haciendo, ¿no? Chiste. ¿Y tú crees que sea bueno que hablen entre los papás? Porque eso es típico, ¿no? O sea, como que lo que acaba de decir Sagi, que llama el papá y dice, oye, mi hijo está prácticamente haciéndole bullying a tu hijo. O sea, mi hijo está recibiendo bullying de tu hijo. No, de repente no lo dicen con esas palabras, pero Claro. intervienen porque se ve que el hijo está recibiendo algo que no le gusta. Yo lo que sugiero es que... visitas a los colegios. Sí, lo que sugiero es que en esos casos haya mediadores, que son los colegios, ¿no? El colegio actúe. Sí, no es muy recomendable Los papás que se directo. escriban, o sea, sucede, sí, pero si dos padres se escriben directamente, le estamos restando un poco de importancia a una situación de violencia que debería estar mediada por el colegio, que es el espacio en el que se está dando, porque además puede ser que el padre, ¿no? Sienta menos responsabilidad de actuar
cuando lo hablamos así como una cosita que está pasando, ¿no? Como yo no te puedo llamar para decirte, oye, ¿qué tal? Mi hijo se llevó la chompa del tuyo accidentalmente. Ya, ¿no? Claro, normal, Acá no equiparemos las situaciones. O sea, una cosa es una cosa que yo te puedo llamar a decirte y otra cosa es cuando se está dando una situación de violencia hay que darle el peso y la importancia. Ir a un y la mediador, relevancia. que en ese caso podría ser el colegio. El colegio tiene la responsabilidad. La mayoría de veces, bueno, no la mayoría de veces, pero lamentablemente muchas veces el colegio no hace nada. Sí, pues. También No se niega. O hablamos de colegios quizás con mucha población de alumnos, entonces imagínate si van a atender, ¿no? Sí, Difícil. Hay algunas herramientas que también damos en las charlas, sobre todo, que son, por ejemplo, la página del Estado del Ministerio de Educación, cicb.p.com.p, que es una página en la que tanto padres como educadores, como los propios niños, y como nosotros tenemos charlas con los adolescentes, les decimos, si ustedes quieren denunciar un caso de bullying en su colegio, háganlo porque el ministerio interviene en el colegio, ¿no? Abre un expediente. ¿Tienes la página? Sí, la acabo de decir, pero no me acuerdo si es .com o La menciona si la ponemos acá. Para nosotras no hay problema. Buenazo. Es CICB, pero ya te la voy a decir. Sí, ahora nos la mandas y la ponemos acá en el cicb.minedu.gov.p. Ya. Y es para reportar casos de violencia que hacen que el ministerio abra un expediente, ¿no? Y de alguna manera entre entonces otro mediador. Y como a fuerza. Qué interesante. Manuela, qué interesante estos temas. La verdad que hemos hecho un compacto Sí, nos ha quedado veloz, pero da para más, da para hablar mucho más. Ojalá te queremos tener porque nos faltan temas importantes. Ha sido muy interesante en lo particular, me ha gustado mucho, me siento muy agradecida que hayas podido estar acá y creo que estos temas son bastante interesantes para tener bastante conciencia de los padres e incluso los profesores y todas las personas que están cerca de los niños, ¿no? Exacto, todas las personas que lidiamos con niños, ¿no? Bueno, nada, simplemente no, gracias a ustedes y sí, simplemente trasladar ese mensaje a los padres que, a ver, hay muchas cosas que no nos han preparado para hacer. ¿Quién mejor que ustedes lo saben, ¿no? Que tienen hijos y que ya han atravesado eso. que cada etapa viene con sus cositas, ¿no? Y que cuando pienses que estás superando una, tiene el terremoto de la siguiente. Entonces, yo sé que no es nada fácil. Muchas veces yo hablo desde mi experiencia como hija porque pues aún no soy mamá, ¿no? Pero entonces sí hablo de lo que sé que necesitan las infancias porque además cuando estamos con los adolescentes, uno de los reclamos que más frecuentemente nos hacen es que mis papás no me escuchan. Mis papás no tienen tiempo para escuchar, ¿no? Y eso es difícil, lo sé, lo sabemos, pero es parte de tomar la decisión de paternar y maternar, ¿no? Yo para hacer una pequeña acotación, yo trabajé unos años en un colegio que recibíamos chicos era un SEBA, entonces recibíamos adolescentes que los habían mandado a retirar de algunos colegios. Con actitudes. Sí, y la verdad que es bien difícil, ¿no? Lidiar con estos niños, o sea, lidiar con familias que no están sabiendo cumplir bien a cabalidad su rol, ¿no? Así que. Sí, siempre partir desde el amor. O sea, puede sonar súper light, idealista, lo que sea, pero no hay fuerza más movilizadora que el amor que tú tienes por tu hijo y el deseo de su bienestar. Sí, Siempre y cuando él lo sienta así de real y de auténtico, entonces probablemente va a empezar a buscarte, a conectar con eso. Y lo más importante es que siempre, siempre, siempre se aseguren de que para sus hijos ustedes sean un lugar seguro al que se puede contar absolutamente todo. O sea, mil veces preferir que te llame a decirte estoy en un problema, recógeme ahorita, ¿no? Y que no tenga miedo, no voy a llamar a mi mamá porque me va a castigar. Claro, exacto. Bueno, gracias Manuela, de nuevo, gracias por venir. Ya saben, Madres Abnegadas. ¿Sus redes, Manuela? Bueno, ahorita estoy en Manuela Camacho y también hablamos de temas de periodismo en El Megáfono. Ay, qué bueno. Ya síganos en Madres Abnegadas. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Spotify también. Excelente. Todos los jueves estrenamos episodio a las 8 de la noche y este episodio con Manuela ha estado buenísimo. Gracias, estamos súper contentos de tenerla y ahora que hemos hablado los temas. Sí, muchísimo importantes, ¿verdad? A ustedes y un saludo para todas las madres abnegadas, pero no tanto. Gracias. Gracias.